Ya pasaban de las 22 horas cuando decidí hacer mi último viaje del día. Estaba muerto de cansancio después de horas conduciendo por la ciudad. La aplicación sonó, mostrando un viaje a un restaurante elegante en el centro. Pensé en rechazarlo e ir a casa, pero algo me decía que este viaje sería diferente. Respiré hondo, acepté el viaje y me dirigí al lugar, sin tener idea del lío en el que me estaba metiendo. Las calles estaban demasiado vacías para un viernes por la noche, y una niebla comenzaba a cubrirlo todo, dando un aire siniestro a las farolas. Al acercarme al restaurante, sentí un nudo en el estómago. El lugar, famoso por ser carísimo, brillaba en medio de la oscuridad. Me detuve frente a la entrada, viendo a los últimos clientes salir, riendo fuerte en el silencio de la noche. Fue entonces cuando los vi por primera vez. La pareja que iba a poner mi vida patas arriba. Salieron del restaurante pareciendo actores entrando en escena. La mujer, altísima, llevaba un vestido elegante que gritaba dinero y poder. Su rostro era todo ángulos y su mirada me dio hasta miedo. A su lado, casi desapareciendo, estaba el hombre. Era el opuesto total, pequeño, frágil, con un traje que parecía haber sido hecho para otra persona. Mientras se acercaban al coche, era imposible no notar lo diferentes que eran. La mujer caminaba con total confianza, cada paso bien pensado. El tipo parecía que iba a tropezar en cualquier momento, como si estuviera siendo arrastrado. Sus ojos, abiertos de miedo, miraban a todas partes, como si quisiera huir. Cuando me miró, sentí que mi estómago se hundía. Algo estaba muy mal allí. Los dos entraron en el coche y el ambiente se volvió pesado de inmediato. Se podía sentir la tensión. Por el espejo, vi a la mujer poner su mano en la rodilla del hombre, apretando fuerte. Él tembló por completo, pero se quedó quieto, mirando fijamente por la ventana. Tragué saliva, tratando de no pensar que estaba a punto de meterme en un gran lío. Con las manos temblando, encendí el coche y salí hacia la dirección que me dieron. Las calles vacías parecían que iban a tragarnos. Dentro del coche había un silencio que cortaba el corazón, solo roto de vez en cuando por la mujer susurrando al oído del hombre. No entendía lo que era, pero se podía ver que él se ponía más tenso con cada palabra. El viaje apenas había comenzado, y ya sabía que esta noche quedaría marcada como el inicio de una pesadilla que tal vez nunca olvidaría. Mientras conducía, no podía quitar los ojos del retrovisor. La mujer era todo un espectáculo. Alta, debía medir unos 1,80. Toda elegante en un vestido negro que parecía haber sido hecho solo para ella. El cabello oscuro estaba recogido en un moño perfecto, sin un pelo fuera de lugar. Pero lo que más llamaba la atención era su forma de mirar. Fría, calculadora, como si estuviera planeando algo todo el tiempo. Se movía como una depredadora, ¿sabes? Cada movimiento era suave, pero se sentía que había fuerza allí. Sus uñas, pintadas de rojo sangre, golpeaban suavemente la rodilla del tipo, en un ritmo que parecía ponerlo más nervioso a cada segundo. De vez en cuando, ella sonreía, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. Se podía ver que ella tenía el control total de la situación. El hombre era otra historia. Tío parecía un pajarito asustado allí a su lado. No debía medir más de 1,65, flaquito, encogido en el asiento como si quisiera desaparecer. Su traje, que debía ser caro, estaba todo arrugado y parecía demasiado grande. La corbata estaba floja, como si hubiera intentado aflojarla para respirar mejor. Pero lo peor eran sus ojos, abiertos de par en par, saltando de un lado a otro, como si buscara una salida. Mientras conducía, noté algo extraño en su cuello. Al principio pensé que era una sombra, pero cuando pasamos por un semáforo, lo vi claramente. Eran marcas, parecían dedos, ¿sabes? Como si alguien le hubiera apretado el cuello con fuerza. Me quedé helado.
pensando en lo que podría haber pasado antes de que entraran en mi coche. El tipo estaba temblando, pero trataba de disimular. Sus manos no paraban quietas, tocando el borde de la chaqueta, ajustando la corbata, pasando por su cabello despeinado. De vez en cuando, miraba a la mujer de reojo, rápido, como si tuviera miedo de que ella se diera cuenta. Cada vez que lo hacía, tragaba saliva, haciendo que las marcas en el cuello se volvieran más visibles. Lo peor era el silencio entre ellos. No era un silencio normal de pareja, ¿sabes? Era pesado, lleno de cosas no dichas. La tensión era tan grande que casi podía tocarla. La mujer parecía disfrutar de esto, relajada en el asiento, mientras el hombre se encogía cada vez más. Yo intentaba concentrarme en la carretera, pero era imposible no pensar en lo que estaba pasando allí atrás. ¿Qué tipo de relación era aquella? ¿Y era realmente una relación? Apenas salimos del centro de la ciudad, y el ambiente dentro del coche se volvió aún más pesado. La mujer, que ya tenía la mano en la rodilla del tipo, comenzó a subir los dedos por su pierna, lentamente. Se podía ver por el retrovisor que el hombre estaba a punto de tener un ataque, temblando como una hoja. Me miró con una cara de desesperación que hasta me dio lástima. De repente, el tipo hizo un movimiento extraño. Parecía que estaba tratando de llamar mi atención sin que la mujer se diera cuenta. Golpeó suavemente la ventana, como si fuera sin querer, y cuando miré, estaba haciendo unos gestos raros con la mano. Me tomó unos segundos darme cuenta de que estaba pidiendo ayuda. Mi corazón se aceleró de inmediato. ¿Qué debía hacer? ¿Detener el coche? ¿Llamar a la policía? Intenté sacar tema, ¿sabes? Pregunté si estaban disfrutando la noche, si el restaurante había sido bueno. La mujer respondió con una voz melosa, muy educada, diciendo que había sido maravilloso. Pero su sonrisa, amigo, era la sonrisa más falsa que he visto en mi vida. El hombre solo asintió con la cabeza, sin decir nada. Se notaba que tenía muchísimo miedo de abrir la boca. El viaje continuó así, en ese clima tenso. De vez en cuando, la mujer acariciaba la cara del hombre, pero no había nada de cariñoso en eso. Era como si estuviera marcando territorio, recordándole quién mandaba allí. El hombre se encogía cada vez más en el asiento, como si quisiera desaparecer. Yo intentaba concentrarme en la conducción, pero cada vez era más difícil ignorar lo que estaba pasando. Cuando tomamos una calle más oscura, ocurrió algo que me heló la sangre. La mujer sacó algo de su bolso. No pude ver bien qué era, pero por el ruido metálico, no era nada bueno. El hombre dio un salto en el asiento, como si hubiera recibido una descarga. Ella rió bajito, un sonido que me dio escalofríos. En ese momento, solo quería que el viaje terminara de una vez. Pero según el GPS, aún quedaba un buen tramo. Y cada minuto parecía una eternidad. Después de lo que pareció una eternidad, el GPS finalmente anunció que estábamos llegando. Giramos en una calle oscura, llena de árboles a ambos lados. Al final de ella, vi una mansión enorme surgiendo de las sombras. Los muros eran tan altos que apenas se podía ver la casa. Cámaras de seguridad por todos lados, pareciendo ojos que me seguían. Me detuve frente a un portón de hierro todo trabajado. La mujer presionó un botón en un control y el portón comenzó a abrirse, crujiendo de un modo siniestro. El camino de entrada era largo, lleno de curvas. A medida que nos acercábamos a la casa, las luces se iban encendiendo automáticamente, como si la mansión hubiera cobrado vida. Aparqué frente a la entrada principal, una puerta enorme de madera oscura. La mujer salió primero, moviéndose con la gracia de una bailarina, pero había algo depredador en su forma de andar. El hombre tardó en salir, las manos temblándole tanto que apenas podía abrir la puerta. Cuando finalmente salió, casi tropezó con sus propios pies. La mujer lo agarró del brazo con fuerza,
acercándolo. Me sonrió, esa misma sonrisa fría de antes. «Gracias por el viaje, querido», dijo, con una voz dulce que no encajaba nada con su mirada. Luego, para mi sorpresa, sacó un billete de 100 de su bolso y me lo extendió. «Una pequeña propina por el excelente servicio», dijo, guiñándome un ojo. Tomé el billete algo incómodo, murmurando un agradecimiento. La mujer comenzó a guiar al hombre hacia la puerta de la mansión. Él parecía reacio, como si sus piernas no quisieran obedecer. Cuando llegaron a la entrada, la mujer digitó un código en una pantalla al lado de la puerta, que se abrió con un suave clic. Antes de entrar, el hombre miró hacia atrás una última vez. Nuestras miradas se cruzaron y, amigo, nunca olvidaré lo que vi en sus ojos. Era puro terror, mezclado con una súplica silenciosa. Fue solo por un segundo, pero pareció una eternidad. Entonces, la mujer lo arrastró hacia adentro y la puerta se cerró detrás de ellos con un golpe sordo. En los días siguientes, estuve revisando las noticias obsesivamente, esperando ver algo sobre esa pareja o esa mansión, pero no apareció nada. La vida continuó normal, como si esa noche nunca hubiera ocurrido. Pero para mí, nada volvió a ser igual. Cada vez que tomaba un viaje de noche, mi corazón se aceleraba. Cada pareja que entraba en mi coche me ponía en alerta. Nunca sabré qué ocurrió realmente esa noche. Nunca entenderé qué pasaba entre esa extraña pareja. Pero una cosa sé, ese viaje cambió algo en mí. Me hizo darme cuenta de que a veces somos testigos de cosas que no deberíamos ver y cargamos con ese peso para siempre, y que no siempre tenemos respuestas para las preguntas que nos atormentan. Hola, me llamo Alejandro. Soy policía en Guanajuato, una ciudad histórica en el centro de México. Trabajo aquí desde hace unos 10 años y he visto muchas cosas extrañas, pero lo que ocurrió esa noche, bueno, eso lo cambió todo. Era una noche de otoño, con un viento frío que hacía que las hojas secas bailaran en el aire. Estaba a punto de terminar mi turno cuando recibí una llamada por la radio. Alguien había visto una figura sospechosa en la plaza del Lago Oscuro. Esa plaza, ¿sabes?, es famosa por los casos de suicidio. Yo mismo he atendido más llamadas de las que quisiera allí. El lago en el centro de la plaza parece atraer a personas desesperadas. He perdido la cuenta de cuántos cuerpos hemos sacado de esas aguas oscuras a lo largo de los años. Sabes, siempre he sido un poco escéptico sobre esas cosas de espíritus y apariciones. Pero después de tanto tiempo en la policía, aprendí a no dudar de nada. He visto demasiadas cosas como para estar seguro de lo que es posible o no en este mundo. Mientras conducía hacia la plaza, recordé las historias que la gente cuenta. Hablan de figuras en las orillas del lago, de gritos en medio de la noche, de una sensación de tristeza que invade a quienes permanecen allí mucho tiempo. Antes, descartaba eso como imaginación. Ahora, no estoy tan seguro. Llegué a la plaza y estacioné el coche. El cielo estaba cubierto de nubes, sin un solo rastro de luna a la vista. El silencio era pesado, roto solo por el viento entre los árboles. Miré el lago, tan oscuro y quieto que parecía un agujero negro en medio de la plaza. Respiré hondo y pensé, sea lo que sea esta vez, estoy preparado. Poco sabía yo lo que me esperaba. Salí del coche y el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Encendí mi linterna y di los primeros pasos hacia el lago. El haz de luz danzaba entre los árboles, creando sombras que parecían moverse por sí solas. De repente, escuché un ruido. Parecía una rama rompiéndose. Giré rápidamente, apuntando la linterna, pero no vi nada. Debe ser solo un animal, pensé. Pero una parte de mí no estaba tan segura. Seguí caminando, más despacio ahora, prestando atención a cada sonido. Me acerqué a la orilla del lago.
El agua estaba tan quieta que parecía un espejo negro. Apunté la linterna hacia la superficie, esperando ver algo reflejado allí. Solo vi oscuridad, pero tuve una sensación extraña, como si algo me estuviera observando desde debajo del agua. Fue entonces cuando noté algo extraño en la orilla opuesta del lago. Parecía ser la figura de una persona, parada, mirándome. No se veía bien por la distancia y la oscuridad. Grité: ¡Policía! Mi voz resonó en la plaza, pero la figura no se movió. Decidí que necesitaba acercarme más para investigar. Continué rodeando el lago, mis pasos resonando en el silencio de la noche. La niebla danzaba sobre el agua negra, dificultando ver más allá de unos pocos metros. De repente, algo llamó mi atención: un movimiento en el agua. Apunté mi linterna al lago y mi sangre se heló. Allí, a pocos metros de la orilla, había una cabeza emergiendo del agua. Mi primer instinto fue pensar en alguien ahogándose, pero esa idea duró solo un segundo. Lo que vi no era humano. La criatura tenía una cabeza alargada, con rasgos que recordaban vagamente a un lobo, pero no era un hombre lobo. Tampoco parecía ser de este mundo. Su piel era pálida, casi translúcida, con un brillo extraño bajo la luz de mi linterna. Pero lo que más me impactó fueron los ojos, completamente blancos, sin iris ni pupila, grandes y redondos. Esos ojos me miraban con una intensidad que me paralizó. Permanecí inmóvil, incapaz de moverme o gritar. La criatura me observaba sin pestañear, sin moverse. Luego, lentamente, comenzó a hundirse. No hubo lucha, no hubo burbujas, simplemente se deslizó hacia abajo, como si algo la arrastrara desde las profundidades. Me quedé allí, aterrorizado, parado en la orilla, con los ojos fijos en el punto donde la criatura había desaparecido. Pensé en llamar refuerzos por la radio, pensé en llamar a alguien. Los segundos se arrastraban, 10 segundos, 20, 1 minuto. Mi mente gritaba que nada podía estar tanto tiempo bajo el agua. Pero otra parte de mí sabía que las reglas normales no se aplicaban aquí. Pasaron 2 minutos, 5, 10. La superficie del lago permanecía inmóvil, indiferente al horror que acababa de presenciar. La criatura no volvió para respirar. No volvió de ninguna forma. ¿Qué había visto? Mi cerebro intentaba procesarlo, encontrar alguna explicación racional, pero fallaba miserablemente. Aquello no era humano, no era un animal conocido, era algo otro. Tomé mi radio con manos temblorosas, listo para llamar refuerzos, contarle a alguien lo que había visto. Pero cuando apreté el botón, no sabía cómo explicar lo que había visto. Miré de nuevo hacia el lago. La realidad de la situación finalmente me golpeó. Después de esa noche extraña en la plaza, pasé días tratando de entender lo que había ocurrido. Revisé los archivos de la comisaría, buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que vi. Pero no encontré nada, absolutamente nada. No hubo desapariciones en la ciudad. Ningún suicidio fue reportado, ni un solo homicidio en los últimos meses. Hablé con mis colegas, pregunté a los residentes más antiguos de la región. Nadie había oído hablar de que hubiera ocurrido algo extraño en los últimos días. La verdad es que no tengo respuestas. Esa noche permanece un misterio, un evento aislado que no encaja en nada de lo que he visto o escuchado antes o después. A veces, cuando paso por la plaza durante el día, me detengo y miro el lago. Todo parece tan normal, tan pacífico. Es difícil creer que algo tan extraño pudiera haber ocurrido allí. Pero en algunas noches me pregunto si hay cosas en este mundo que simplemente no estamos hechos para entender. Mi nombre es David y trabajaba como operador de ascensor en el edificio Cronos. Era un trabajo sencillo: estar dentro de una caja de metal, presionar botones y llevar a las personas arriba y abajo. En los primeros meses,
Todo iba bien. Pero cuando comencé a trabajar en el turno de la noche, las cosas cambiaron de una manera que nunca imaginé. Al principio, eran cosas pequeñas. Un olor extraño que aparecía de la nada en el piso 13. Pensaba que era solo un problema en la plomería, pero el olor desaparecía tan rápido como llegaba. Eso me dejaba con una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Luego, comencé a escuchar ruidos raros. Parecía que alguien estaba susurrando, pero cuando miraba alrededor, todos los pasajeros estaban callados. Las voces parecían venir de las paredes del ascensor, lo cual era imposible. Miraba a las personas, tratando de ver si alguien estaba hablando, pero nada. Todos solo miraban a la puerta, esperando llegar a su piso. Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando noté las sombras moviéndose solas. Las veía por el rabillo del ojo, pero cuando miraba directamente, se detenían. Aún así, sentía como si algo me estuviera observando todo el tiempo. El ascensor, que antes era un lugar tranquilo para mí, comenzó a parecer pequeño, sofocante. Fue en la tercera semana que los pasajeros comenzaron a cambiar. Una mujer entró al ascensor una noche. Parecía normal, vestida como alguien que trabaja en una oficina. Pero cuando le pedí que dijera el piso, se giró hacia mí de una manera extraña, como si se moviera en cámara lenta, y sus ojos eran completamente negros, sin la parte blanca. Me quedé helado de miedo. Cada noche sucedía algo más aterrador. Vi cosas que no puedo explicar. Personas con apariencia extraña, sonidos que no deberían existir, sensaciones que me ponían la piel de gallina. Quería salir corriendo, pero algo me retenía allí. Tal vez era curiosidad, o quizás era miedo de lo que podría pasar si intentaba huir. Sabía que lo peor aún estaba por venir, pero no tenía idea de lo que me esperaba. Las cosas solo empeoraron con el paso de las noches. El ascensor comenzó a tener vida propia. A veces se detenía entre los pisos sin razón. Quedaba allí, parado en la oscuridad, y sentía como si algo me estuviera observando. Otras veces, subía y bajaba solo, sin que yo presionara ningún botón. Era como si estuviera jugando conmigo, dejándome cada vez más asustado. Una noche, entró un hombre completamente empapado al ascensor. Me pareció extraño, porque no estaba lloviendo. Cuando miré al suelo, vi que estaba dejando huellas de barro. Pero lo peor fue cuando me di cuenta de que el agua que goteaba de él era roja. Parecía sangre. Me quedé paralizado de miedo, sin saber qué hacer. Cuando llegamos a su piso, salió sin decir nada, dejando un rastro rojo detrás. Comencé a evitar mirar los espejos, pero aún sentía como si me estuvieran observando. Los botones del ascensor cobraron vida. A veces se encendían solos. Una noche, todos los botones comenzaron a parpadear a la vez, tan rápido que parecía que el ascensor iba a explotar. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que eso se detuviera. Después de aquella noche terrible en el ascensor oscuro, sabía que ya no podía fingir que todo era normal. Decidí hablar con mi supervisor, el señor Rodríguez. Dudé en la puerta de su oficina, nervioso, pero sabía que tenía que hacerlo. Cuando entré y comencé a contar sobre las cosas extrañas que estaba viendo y sintiendo, esperaba que me creyera loco. Pero para mi sorpresa, suspiró profundamente y dijo: «No eres el primero, David, y desafortunadamente, puede que no seas el último». El señor Rodríguez me contó sobre un accidente que ocurrió hace 5 años. Carlos, un operador de ascensor que trabajaba en el turno de noche, al igual que yo, murió en circunstancias misteriosas. Aparentemente, estaba haciendo su ronda habitual cuando el ascensor se detuvo repentinamente entre 2 pisos. Las cámaras de seguridad mostraron a Carlos en pánico, tratando desesperadamente de abrir las puertas. Luego, sin explicación,
El ascensor se desplomó varios pisos antes de detenerse bruscamente. Cuando el equipo de rescate llegó, continuó el señor Rodríguez, su voz temblando un poco, encontraron a Carlos. Bueno, digamos que no fue una escena bonita. Lo extraño es que los técnicos no pudieron encontrar ningún problema mecánico que explicara el accidente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El señor Rodríguez continuó. Desde entonces, los empleados del turno de noche han reportado cosas extrañas, sonidos inexplicables, sensaciones de estar siendo observados, incluso visiones de un hombre usando el antiguo uniforme de operador de ascensor. Tragué saliva, recordando las veces en que sentí una presencia en el ascensor o escuché susurros que parecían venir de ninguna parte. ¿Usted cree que podría ser Carlos?, pregunté, mi voz apenas audible. El señor Rodríguez se encogió de hombros, pareciendo incómodo. No lo sé, David. Soy un hombre práctico, no suelo creer en estas cosas. Pero después de todo lo que he oído y visto en este edificio, bueno, no puedo descartar nada. Me contó que otros empleados ya habían reportado experiencias similares a las mías. Guardias nocturnos, personal de limpieza, incluso algunos ejecutivos que trabajaban hasta tarde. Todos hablaban de cosas extrañas sucediendo en el edificio, especialmente de noche y en el ascensor. Hay una cosa más, dijo el señor Rodríguez, vacilante. La noche en que Carlos murió, había dejado un mensaje extraño en el registro de incidencias. Decía algo sobre «ellos no me dejan irme». Nadie entendió lo que quiso decir en ese momento. Hola, mi nombre es Alonso y soy investigador privado desde hace más de 15 años. Nunca imaginé que un caso aparentemente simple pudiera convertirse en una pesadilla tan aterradora. Todo comenzó en una tarde lluviosa de octubre, cuando una mujer elegante entró en mi oficina. Sus ojos rojos delataban que había llorado, y sus manos temblaban levemente mientras sostenía el bolso de marca. «Necesito su ayuda», dijo con voz entrecortada. «Creo que mi marido me está engañando». Suspiré internamente. Los casos de infidelidad eran el pan de cada día en mi profesión, pero algo en la mirada de aquella mujer me inquietó. Se presentó como Beatriz y comenzó a contarme sobre los cambios en el comportamiento de su marido, Miguel. Según Beatriz, Miguel estaba distante, salía a horas extrañas y volvía con olor a incienso. Ella juraba que él nunca había sido religioso, lo que hacía todo aún más sospechoso. A medida que hablaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo me decía que este caso sería diferente, incluso peligroso. «Acepto el caso», oí mi voz decir antes de que pudiera contenerme. Los ojos de Beatriz brillaron de alivio, pero el nudo en mi estómago solo aumentó. Me dio los detalles: dirección, rutina, descripción física, todo meticulosamente anotado en un cuaderno de tapa negra que sacó del bolso. Cuando Beatriz se fue, me quedé mirando por la ventana, observando la lluvia caer. El sonido de las gotas contra el vidrio parecía una advertencia, un presagio de lo que estaba por venir. Debería haber escuchado mis instintos, debería haber rechazado el caso. Pero la curiosidad y, lo admito, la necesidad del dinero hablaron más fuerte. Al día siguiente, tomé un café rápido y salí a seguir a Miguel. El aire estaba pesado, como si algo malo fuera a suceder. Aparqué mi viejo coche lejos de la casa de Beatriz y me mantuve atento. Pronto apareció Miguel. Era un tipo alto, bien arreglado, parecía alguien importante. Pero había algo extraño en su mirada que me puso el vello de punta. Lo seguí por la ciudad, con el corazón latiendo fuerte. Después de un buen rato conduciendo, salimos de la ciudad y tomamos una carretera cerca de la playa. El mar estaba agitado, haciendo un gran ruido en las rocas.
De repente, Miguel entró en un camino de tierra, casi escondido entre la vegetación. Tuve que apagar los faros para que no me viera. El camino estaba lleno de curvas, con un montón de árboles torcidos a los lados. Al final, llegamos a una pequeña playa. En una esquina había una vieja cabaña de madera. Parecía abandonada, pero se podía ver una luz tenue en su interior. Escondí mi coche detrás de unas rocas y me acerqué con cuidado. El olor a incienso era fuerte, mezclado con otro olor extraño que no sabía identificar. Se escuchaba que había más gente adentro. Me agaché cerca de una ventana, con el corazón casi saliéndome del pecho. ¿Qué diablos estaba pasando allí? Fue entonces cuando escuché un grito que me heló. No era un grito normal, de dolor o miedo. Era algo extraño, parecía de algún animal. Di un salto hacia atrás sin querer y pisé una rama. El ruido pareció altísimo en el silencio. Y entonces vino lo peor. La puerta de la cabaña se abrió. Cuando la puerta se abrió, supe que estaba perdido. Ni siquiera intenté esconderme. Un grupo de hombres con capuchas negras salió y me rodeó. Conté unos 5 o 6, 2 de ellos armados. En ese momento, decidí que mentir solo empeoraría las cosas. Miren, voy a ser sincero, dije, tratando de controlar el temblor en mi voz. Soy detective privado. La esposa de Miguel me contrató para seguirlo. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos por mi honestidad. Uno de ellos, el más alto, me agarró del brazo. «Entra», gruñó, empujándome hacia dentro de la cabaña. El olor a incienso adentro era nauseabundo. Velas por todas partes creaban un ambiente siniestro. En el centro de la sala había una mesa llena de símbolos extraños. Parecía un ritual, tal como la mujer de Miguel había sospechado. Tenía razón en seguir mis instintos, pero ahora eso podía costarme caro. Vi a Miguel allí usando la misma ropa negra que los demás. Me reconoció al instante. «Es él», confirmó a sus compañeros, «el detective que mi mujer contrató». Sentí que el ambiente se ponía aún más tenso. Estaba metido en un buen lío. El que parecía ser el jefe del grupo se acercó. Incluso sin ver su rostro, se sentía la mirada helada evaluándome. «Te metiste donde no debías», dijo en voz baja. «Ahora tenemos que decidir qué hacer contigo». En ese momento, pensé que mi hora había llegado. Comenzaron a susurrar entre ellos. Fue el momento más aterrador de mi vida. El jefe del grupo hizo un gesto y todos se callaron. Se acercó a mí y, aunque no podía ver su rostro, sentí que el tipo me estaba analizando. «Escucha», dijo con una voz que me dio escalofríos. «Tenemos una propuesta para ti». Antes de que terminara de hablar, ya estaba de acuerdo. Estaba tan aterrorizado que aceptaría cualquier cosa para salir de allí con vida. «Lo que ustedes quieran», dije, mi voz temblorosa. «Solo déjenme ir, por favor». El jefe parecía sorprendido por mi reacción, pero continuó. «Vas a volver con la esposa de Miguel y decirle que no viste nada malo, que él está limpio, ¿entiendes?». Asentí varias veces, casi desesperado. Sí, claro. Le diré que no vi nada sospechoso. Nada en absoluto». Miguel se acercó, sacando un sobre del bolsillo. Lo lanzó a mis pies, y yo apenas podía agacharme de lo mucho que temblaba. «Tómalo», ordenó. «Es para cubrir tus gastos y comprar tu silencio». Me agaché lentamente y recogí el sobre. Estaba pesado, debía haber una buena cantidad de dinero allí. «Recuerda bien, Alonso». El jefe pronunció mi nombre de una manera que me dio aún más miedo. «Sí, si abres la boca sobre lo que viste aquí, lo sabremos». Estaba tan asustado que solo pude asentir con la cabeza, jurando que permanecería callado. Me llevaron afuera casi cargándome. Entré en el coche temblando tanto que apenas podía sostener la llave. Conduje de vuelta a la ciudad mirando el retrovisor todo el tiempo, temiendo que cambiaran de idea y vinieran tras de mí. Solo me sentí un poco seguro cuando cerré la puerta de casa con llave,
pero sabía que esa noche me perseguiría para siempre. Al día siguiente, llamé a Beatriz y le conté la mentira que había prometido. Le dije que su marido no estaba haciendo nada malo, que solo era trabajo. Su voz sonó aliviada, pero yo me sentía basura por engañarla. El dinero en el sobre pesaba en mi conciencia. Después de esa noche en la cabaña, no pude dormir bien durante semanas. Cada ruido me hacía saltar de la cama, temiendo que los tipos encapuchados hubieran venido por mí. Pasé días temblando, mirando por encima del hombro en cada esquina. Empecé a pensar seriamente en cambiar de profesión. Ser detective privado siempre había tenido sus riesgos, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. Esa experiencia en la cabaña me mostró el lado oscuro de este trabajo, un lado que preferiría no haber conocido. A veces, cuando estoy solo en la oficina, recuerdo los símbolos extraños en la mesa, el olor a incienso, los hombres encapuchados. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Qué tipo de ritual era aquel? Parte de mí quería descubrir la verdad, pero el miedo era mayor, mucho mayor. Comencé a ser más cuidadoso con los casos que acepto. Nada de situaciones sospechosas o clientes misteriosos, pero aún así, esa sensación de peligro nunca me abandonó. Mi nombre es Rafael y comencé a trabajar como vigilante nocturno en el antiguo Asilo Santa Misericordia hace 2 meses. El lugar ya no funcionaba como hospital, pero aún estaba lleno de equipos caros. Había máquinas de rayos X, aparatos quirúrgicos e incluso algunas computadoras nuevas que nunca habían sido usadas. Todo esto será llevado a un nuevo hospital que están construyendo en la ciudad. Por eso, necesitaban a alguien para vigilar el edificio por la noche. En mi primera noche, llegué a las 23:45. Cuando abrí el portón oxidado, el ruido hizo eco por el terreno vacío. Miré hacia el edificio grande y oscuro y sentí un escalofrío. Parecía que el asilo me estuviera observando. Entré y de inmediato sentí un fuerte olor a moho mezclado con el olor a hospital. Encendí mi linterna y comencé a caminar por los pasillos. Las paredes tenían fotos antiguas de médicos y enfermeras. Sus ojos parecían seguirme, y eso me puso nervioso. Vi varias salas llenas de equipos cubiertos con plástico. Mi trabajo era verificar que todo estuviera en su lugar y que nadie hubiera entrado a robar. En la tercera noche, sucedió algo extraño. Estaba en el segundo piso, cerca de la sala donde guardaban los aparatos quirúrgicos, cuando escuché un ruido. Parecía que alguien estuviera manipulando algo de metal. Pensé que podría ser un ladrón. Me quedé quieto y apunté mi linterna en todas direcciones. No vi a nadie, pero el ruido continuó por unos segundos y luego se detuvo. Fui a verificar la sala, pero todos los equipos estaban en su lugar, cubiertos e intactos. Después de eso, cosas extrañas comenzaron a suceder todas las noches. A veces, escuchaba ruidos de máquinas encendiéndose, aún sabiendo que la energía estaba desconectada. Otras veces, encontraba puertas abiertas que estaba seguro de haber cerrado con llave. Una vez, vi una camilla moviéndose sola al final del pasillo. Cuando fui a verla de cerca, estaba quieta. Cada vez que algo así sucedía, me asustaba más. La noche más impactante ocurrió una semana después. Las noches en el asilo siempre eran largas, pero aquella en particular parecía no tener fin. Ya pasaban de las 3 de la mañana cuando sentí que mis ojos se cerraban. Me senté en una silla cerca de la recepción, pensando en descansar solo por unos minutos. No me di cuenta cuando me quedé dormido. De repente me desperté sobresaltado. Mi corazón se aceleró cuando sentí con absoluta claridad un toque suave en mi espalda. Era como si alguien estuviera intentando despertarme, pero no fue solo eso. Junto con el toque, sentí una ola de calor intenso detrás de mí, como si alguien hubiera encendido un calentador muy cerca. Me levanté de un salto,
girándome rápidamente. El contraste entre el calor que sentí y el aire frío del vestíbulo me hizo estremecer. Miré alrededor, esperando ver a alguien, pero el lugar estaba completamente vacío. El calor desapareció tan rápido como apareció, dejando solo la sensación fantasma del toque en mi espalda. Con las manos temblando, tomé mi linterna y comencé a registrar la planta baja. Revisé cada puerta, cada ventana, buscando alguna señal de intrusión. Todo estaba cerrado y en orden, exactamente como lo había dejado al inicio del turno. No había explicación lógica para lo que acababa de sentir. El resto de la noche fue una prueba para mis nervios. Cada rincón oscuro parecía esconder algo, y el silencio del edificio era interrumpido solo por el sonido de mis pasos apresurados y mi respiración agitada. Alternaba entre el frío del miedo y olas repentinas de calor, como si mi cuerpo no pudiera decidir cómo reaccionar. Cuando finalmente salió el sol, salí del asilo sintiéndome exhausto y confundido. Intenté convencerme de que había sido solo un sueño extraño, una alucinación causada por el cansancio. Pero el recuerdo del toque y del calor intenso era demasiado vívido. Algo había sucedido esa noche, algo que no podía explicar. Y Ari, en el fondo, sabía que lo mejor que podía hacer era encontrar otro empleo. Hola, gente. Me llamo Emilio y tengo una historia de miedo que contar. Ocurrió hace unos 2 años y, hombre, hasta hoy no puedo olvidar. Estábamos mi amigo José y yo volviendo de una fiesta en una ciudad vecina. Llovía a cántaros, de esas lluvias que apenas te dejan ver un palmo delante de la nariz. Íbamos en mi coche viejito, ese coche que ya me ha sacado de varias. José estaba casi dormido en el asiento de al lado, cansado de la noche de fiesta. La radio solo chisporroteaba, así que la apagué. Solo quedaba el sonido de la lluvia y el motor para hacernos compañía. La carretera no terminaba nunca, llena de curvas en medio de la nada. Los faros apenas iluminaban, y yo me concentraba para no salirme de la pista. De repente sentí un frío en el estómago. Algo estaba mal, muy mal. El aire dentro del coche se volvió pesado, como si alguien hubiera entrado sin que lo notáramos. Eché un vistazo a José y me di cuenta de que él también sentía algo extraño. Sus ojos estaban abiertos de par en par, mirando fijamente al asiento trasero. Tragué saliva con el corazón a 1000. No quería mirar, pero sabía que debía hacerlo. Poco a poco, ajusté el retrovisor y... Dios mío. En el asiento trasero, donde antes no había nada, ahora había una sombra. Algo oscuro, que no podía ver bien, pero estaba allí. Apreté el volante con tanta fuerza que mis dedos se volvieron blancos. José soltó un grito ahogado, rogándome que detuviera el coche. Pisé el freno con todo. El coche giró en la carretera mojada 1, 2 veces hasta detenerse en el arcén. Con las manos temblorosas, intenté encender el coche de nuevo. Nada. La batería había muerto. Estábamos atrapados allí, en la oscuridad, con esa cosa aterradora mirándonos. El miedo nos invadió en un abrir y cerrar de ojos. Sin pensarlo 2 veces, José y yo saltamos fuera del coche. La lluvia caía fuerte, pero no nos importó. Solo queríamos correr lo más lejos posible de esa cosa aterradora que apareció en el asiento trasero. Mientras corríamos por la carretera oscura, no podía sacar de mi mente la imagen de esa mujer. El vestido blanco, el cabello negro cubriendo su rostro y esos ojos vacíos. Parecía que había mirado directamente a mi alma. Solo de recordarlo, sentía un frío en el estómago. Después de todo este lío, José y yo finalmente nos calmamos un poco. Nos dimos cuenta de que nuestros celulares todavía funcionaban, a pesar de toda esa lluvia. Decidimos hacer lo más sensato, pedir un coche por aplicación. Mientras esperábamos a que llegara el conductor, llamamos a unos amigos nuestros. Les pedimos si podían recoger mi coche que había quedado en la carretera.
Aceptaron enseguida, preocupados por nosotros. El coche de la aplicación llegó primero. Les dimos la dirección a nuestros amigos y nos fuimos de allí. Al día siguiente, nuestros amigos nos contaron que encontraron el coche exactamente donde lo habíamos dejado. Todo estaba en orden, sin ninguna señal de esa cosa extraña que vimos. Hasta hoy no entiendo bien qué pasó esa noche. A veces pienso si todo fue nuestra imaginación, causada por el cansancio y el miedo. Otras veces, estoy seguro de que vimos algo que no se puede explicar. Sea como sea, nunca más tomé esa carretera de noche. Y siempre que llueve fuerte, no puedo evitar mirar al asiento trasero del coche, solo para asegurarme. Hola, gente. Mi nombre es Rodrigo y soy policía desde hace casi 20 años. Nunca pensé que iba a pasar por algo tan aterrador como lo que voy a contar ahora. Todo ocurrió en una noche fría de junio, después de un turno que parecía no tener fin. Eran casi las 3 de la mañana cuando decidí hacer una parada en la comisaría antes de ir a casa. El turno había sido especialmente duro. Comenzó con una pelea fea en un bar del centro. Luego tuvimos una persecución complicada cuando un coche rompió un bloqueo. El conductor era un tipo buscado por robo. Logramos capturarlo, pero fue una carrera contra el reloj. Para completar, tuve que hacer un montón de informes. Mi cabeza estaba a 1000 y mi cuerpo pedía descanso. En esos momentos, siempre recordaba el consejo del sargento Méndez, mi primer compañero en la policía. Rodrigo, decía, en este trabajo debes aprender a descansar cuando puedas, porque nunca sabes cuándo tendrás que permanecer despierto durante horas. Fue él quien me enseñó el truco de la siesta en el patrullero. Desde entonces, adquirí la costumbre de echarme una siesta rápida después de los turnos más agotadores. Era mi manera de recargar las baterías, ¿sabes? Normalmente, dormía unos 40 minutos en el coche patrulla y despertaba listo para enfrentar el camino de regreso a casa. Esa noche pensé que sería igual a las demás, pero estaba muy equivocado. Llegué al estacionamiento de la comisaría y fui a mi lugar de siempre, bien al fondo, donde estaba más oscuro. Era un rincón aislado, lejos de las cámaras de seguridad y de las luces del edificio principal. Siempre me gustó ese lugar porque daba una sensación de privacidad, ¿sabes? Como si fuera mi rincón secreto en la comisaría. Apagué el coche y todo quedó en silencio. Solo se escuchaba un poste de luz haciendo ruido y, de vez en cuando, un gato maullando en la calle. El contraste con el ruido de la ciudad durante el día era impresionante. Por la noche, ese lugar parecía otro mundo. El olor familiar del coche patrulla me envolvió. Una mezcla de cuero viejo, café frío y ese ambientador de árbol que cuelga del retrovisor. Ya había intentado quitar ese ambientador una vez, pero descubrí que no podía dormir sin él. Era como si fuera parte del ritual. Recliné el asiento hacia atrás, me puse la gorra en la cara y me preparé para dormir un poco. Antes de cerrar los ojos, eché un vistazo a mi alrededor. El estacionamiento estaba vacío, solo mi patrullero y otros 2 estacionados allí. Reconocí uno de ellos. Era del teniente Silva. El otro debía ser de algún compañero de turno. Siempre programaba el celular para despertar en 40 minutos. Era el tiempo justo para no entrar en un sueño profundo y poder volver a la carretera sin sentirme atontado. Puse la alarma y cerré los ojos, sintiendo el cansancio del día en los párpados. Pero esa noche, algo salió mal. Desperté de repente, todo sudado y con una sensación extraña. Era como si alguien me hubiera tocado, ¿sabes? Esa sensación de que alguien te está observando. Mis años en la policía me enseñaron a confiar en ese tipo de instinto. Miré el reloj. 3:52. Había dormido más de lo debido, pero eso no era lo que me molestaba. El aire dentro del coche parecía más pesado, más frío. Sentí un escalofrío subir por mi espalda y mis pelos se erizaron. Era esa sensación que uno tiene al entrar en un lugar que dicen que está embrujado. Sin saber por qué, miré al espejo retrovisor.
Fue entonces cuando todo se volvió una pesadilla. En el reflejo vi algo que me dejó helado. Una figura medio transparente estaba caminando por el pasillo de la comisaría. No era sólida como nosotros, pero tampoco era solo una mancha. Parecía estar atrapada entre nuestro mundo y otro lugar. La figura tenía una forma humanoide, pero no se podían ver detalles del rostro o de la ropa. Era como si estuviese hecha de humo, pero al mismo tiempo tenía una presencia muy real. A medida que se movía, dejaba un rastro luminoso en el aire, como si estuviera hecha de luz fría. Recordaba esas fotos de larga exposición que uno ve en revistas de fotografía. Me quedé paralizado, sin poder moverme. Mis ojos estaban pegados al espejo, siguiendo cada movimiento de esa cosa. La figura seguía caminando lentamente, como si flutuara un poco por encima del suelo. Cada paso suyo parecía durar una eternidad. El pasillo de la comisaría, que conocía tan bien, de repente parecía un lugar extraño y amenazante. Las sombras parecían más profundas, las paredes más estrechas. Era como si el propio edificio hubiera cambiado con la presencia de esa figura. Recordé todas las historias de fantasmas que los policías más viejos contaban, aquellas que siempre pensé que eran bromas para asustar a los novatos. Mi cabeza gritaba para que hiciera algo, cualquier cosa. Coger el arma, encender la radio, salir corriendo, pero mi cuerpo no obedecía. Era como si estuviera hipnotizado por esa visión aterradora. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salirse por la boca. Sentía el sudor corriendo por mi espalda, pegándome la camisa del uniforme al cuerpo. Intenté convencerme de que era solo el cansancio jugándome una mala pasada. Tal vez fuera un efecto de la luz, o quizás aún estaba medio dormido. Pero cuanto más miraba, más real parecía. El miedo fue creciendo dentro de mí, como una ola fría subiendo del estómago a la garganta. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la figura llegó a una zona más oscura del pasillo. Por un momento, pareció mirar directamente hacia mí, como si supiera que yo estaba allí. Sentí un frío en el estómago, una sensación de miedo que nunca había sentido antes. Ni siquiera en las situaciones más peligrosas del trabajo había estado tan aterrorizado. Luego, en un movimiento rápido, la figura desapareció en las sombras como si nunca hubiera existido. Fue como si alguien hubiera apagado una televisión. En un momento estaba allí, al siguiente, nada. Me quedé allí sin moverme, intentando entender lo que acababa de suceder. Mi respiración estaba agitada y podía escuchar mi propio corazón latiendo en los oídos. ¿Había imaginado todo aquello? ¿O había visto algo que no debía? Miré a mi alrededor, como esperando ver la figura aparecer a mi lado, pero el estacionamiento seguía vacío y silencioso. Lentamente, comencé a recuperar el control de mi cuerpo. Mis manos temblaban cuando giré la llave en el encendido. El ruido del motor rompiendo el silencio me asustó tanto que di un salto en el asiento. Salí de allí lo más rápido que pude, con el pie pesado en el acelerador. Durante todo el camino a casa, no dejé de mirar por el retrovisor, con miedo de ver esa figura de nuevo. Cada sombra en la calle parecía amenazante, cada bulto me hacía apretar más el volante. Cuando finalmente llegué a casa, mi esposa, Mariana, notó que algo estaba mal. «¿Estás pálido, Rodrigo? ¿Pasó algo?», preguntó, preocupada. Pensé en contarle, pero las palabras no salían. ¿Cómo explicar algo que ni siquiera yo entendía? Esa noche no pude pegar ojo. Estuve dando vueltas en la cama, repasando la escena en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura en el pasillo. Mari terminó despertando con mi inquietud y se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano. No sé qué habría hecho sin ella allí. En los días siguientes, intenté actuar con normalidad en el trabajo, pero cada vez que pasaba por ese pasillo,
Sentía un escalofrío en la espalda. Comencé a evitar quedarme solo en la comisaría, especialmente por la noche. Mis colegas notaron el cambio, pero inventaba excusas. ¿Cómo contarles lo que había ocurrido sin parecer loco? Una semana después, reuniendo valor, decidí investigar sobre la historia de la comisaría. Descubrí que el edificio era antiguo, construido en los años 40. Hablé con Seusé, el conserje que trabajaba allí desde hace décadas. Me contó, en un tono de secreto, que otros policías ya habían relatado cosas extrañas sucediendo allí. Y hay quienes dicen que es el alma de un detenido que murió en una celda aquí hace muchos años. Susurró, mirando a los lados como si tuviera miedo de ser escuchado. Otros dicen que es un policía antiguo, que no puede dejar el puesto incluso después de muerto. No sé si creo en estas historias, pero después de lo que vi, ya no puedo dudar de nada. Hasta hoy, no puedo decir con certeza lo que sucedió esa noche en la comisaría. Pero una cosa es segura, nunca más he dormido allí. Y siempre que entro en ese pasillo, no importa la hora del día, siento que no estoy solo. Esta experiencia cambió mi forma de ver muchas cosas. Me hizo pensar que quizás existen cosas en este mundo que no podemos explicar, y a veces es mejor ni siquiera intentar entender. Solo sé que ahora, cada vez que alguien cuenta una historia de fantasmas, escucho con más atención. Porque, quién sabe, puede ser más real de lo que imaginamos. Buenas noches. Mi nombre es Lucas y trabajo como repartidor de comida desde hace unos 2 años. Siempre he preferido los turnos nocturnos, ¿sabes? Menos tráfico, menos calor y las propinas suelen ser mejores. Pero después de lo que me pasó hace unas semanas, estoy pensando seriamente en cambiarme al turno de día. Era un martes, alrededor de las 23:30. La noche estaba tranquila, con pocos pedidos. Estaba haciendo mi última entrega antes de terminar mi turno. El pedido era para un edificio antiguo en el centro de la ciudad, de esos que miras y ya sientes un escalofrío en la columna. Llegué a la dirección y estacioné mi moto frente al edificio. La calle estaba desierta, mal iluminada. Solo se oía el ladrido de un perro a lo lejos y el zumbido de unos viejos postes de luz. Tomé la mochila térmica con el pedido y me dirigí a la entrada. El interfono no funcionaba, así que tuve que llamar al cliente. Una voz ronca atendió y dijo que bajaría a recoger el pedido. Me quedé esperando allí en la entrada, mirando alrededor. El vestíbulo era todo de mármol oscuro, con un espejo enorme y medio empañado cubriendo una pared entera. Después de unos 5 minutos, empecé a impacientarme. Llamé de nuevo al cliente, pero saltó el buzón de voz. Decidí esperar un poco más. Fue entonces cuando noté algo extraño en el reflejo del espejo. Parecía que había una figura moviéndose dentro del edificio, pero cuando miré directamente a la entrada, no vi a nadie. Pensé que era cosa de mi cabeza. Al fin y al cabo, ya estaba cansado y era tarde en la noche. Pero entonces lo vi de nuevo. Una sombra moviéndose en el espejo, como si alguien estuviera bajando las escaleras. Solo que no se podía ver a nadie en la escalera real. Mi corazón empezó a latir más rápido. Intenté convencerme de que era solo un truco de luz, o tal vez el reflejo de algún coche pasando por la calle. Pero no había ningún coche cerca, y las luces del vestíbulo ni siquiera parpadeaban. La figura en el espejo se fue haciendo más nítida. Era como si fuera una persona, pero al mismo tiempo no lo era. No se podían ver detalles, era más como una silueta oscura y nebulosa, y se estaba acercando hacia mí. Me quedé paralizado. Quería correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. La figura llegó hasta el final de la escalera en el reflejo y se detuvo. Fue cuando sentí un frío en la nuca, como si alguien estuviera soplando muy cerca de mí. En un impulso, me giré rápidamente. No había nadie allí.
Pero cuando volví a mirar al espejo, la figura estaba justo detrás de mí en el reflejo. Solté un grito ahogado y dejé caer la mochila térmica al suelo. En ese momento, la puerta del edificio se abrió con un chirrido. Un señor de unos 70 años apareció, mirándome confundido. ¿Está todo bien, muchacho?, preguntó. Era el cliente que había hecho el pedido. Tartamudeando, expliqué que me había asustado con una sombra. Él soltó una risita. Ah, debe haber sido el señor Antonio. Siempre asusta a los repartidores nuevos. Me quedé sin entender. El señor explicó que el señor Antonio era un antiguo residente del edificio que había muerto hace unos 30 años. Dicen que todavía cuida el edificio, ¿sabes? Aparece de vez en cuando en el espejo, principalmente por la noche. Entregué el pedido con las manos temblando y salí de allí lo más rápido posible. Durante todo el camino de vuelta a casa, no dejé de mirar por encima del hombro, con miedo de ver aquella figura de nuevo. Desde aquella noche, evito al máximo hacer entregas en ese barrio, y siempre que veo un espejo grande en algún edificio, siento un escalofrío en el estómago. Nunca más pude mirar los reflejos de la misma manera.